Continuemos navegando por el maravilloso mundo del Machine Learning. Prepárese un tintico y conserve la atención. Imagínese un hermoso lienzo pintado con infinidad de matices, como este hermoso lienzo que me hizo la tía Marta, donde vemos una cantidad de colores que convergen en ese espacio. No se reduce únicamente a azul, o verde, o amarillo, y como tal no se reduce a decisiones binarias de sí o no, ser o no ser, bueno o malo, tener o no tener. Sin embargo, en el vasto mundo de los modelos de Machine Learning, surge una herramienta muy poderosa que sí trata de volver binario o categorizar un fenómeno, y es el caso de la regresión logística. Póngame mucha atención acá. Si usted está viendo este video en YouTube o en LinkedIn, va a encontrar abajo un video en YouTube donde explico cómo hacer en Python una regresión logística con un dataset real. Si usted está viendo este video en Instagram, puede ir a ese video tutorial de programación en la página que está en mi perfil de Instagram. Imagínese usted este tipo de escenarios. Imagínese el escenario en el cual, por medio de un conjunto de variables, podemos desentrañar el misterio de si un tumor que estamos viendo en una imagen diagnóstica es maligno y podemos prevenir que se desencadene un cáncer, por ejemplo. Piense también en el escenario en el cual, basándonos en variables de una persona, se determina si un banco debe aprobar o no aprobar el crédito a esa persona. Ese escenario ya ocurre, por eso es importante que lo abordemos. O por ejemplo, imagínese este escenario en el cual tenemos datos de la interacción de la temperatura, la humedad, la precipitación, la latitud y demás variables de un lugar específico para poder predecir si pronto va a ocurrir un incendio forestal. Todos estos escenarios y muchos más que son completamente intrigantes e importantes se funden en procedimientos matemáticos e informáticos que nos van a permitir tener una solución. Entonces, recapitulando un poco, de la inteligencia artificial tenemos una de sus áreas que es el Machine Learning, y del Machine Learning estamos navegando los modelos supervisados, y de los modelos supervisados tenemos los modelos de clasificación. Por eso en este clip usted va a salir entendiendo completamente qué es una regresión logística. Para llegar a este objetivo vamos nuevamente a tomar nuestra hoja de ruta, que es, en primer lugar, entender el concepto así, habladito. En segundo lugar, vamos a entender el concepto, pero ya matemáticamente. En tercer lugar, la función de pérdida, cómo estamos afinando ese modelo. Y finalmente, los supuestos que necesitamos tener en cuenta para que el modelo corra bien con nuestro fenómeno en particular. Así habladito, ¿qué es eso de la regresión logística? Es un algoritmo o modelo. Nos va a permitir predecir la probabilidad de que una instancia pertenezca a una clase en particular, como por ejemplo lo que mencionábamos, si el tumor que tiene una persona es maligno o benigno. Va a utilizar una función sigmoidal, que es la que estamos viendo acá, para modelar la relación de las variables de entrada y la probabilidad de que la salida pertenezca a una clase determinada. Una vez esta función nos da su resultado, normalmente lo que hacemos es asignar un intervalo. Si estamos utilizando un problema binario, o sea de dos clases, lo que se obtenga por debajo del 0,5 va a ser 0 y lo que se obtenga por encima del 0,5 va a ser 1. ¿Ya entendió el concepto cómo funciona esto matemáticamente? Puede parecer un poco complejo, pero no lo es. Ya va a ver. Tenemos nuestra función sigmoidal. Tenemos e elevado a la menos z. ¿Qué es ese menos z? Es una combinación lineal de los pesos que se le asigna a cada variable y la variable en sí misma. ¿Esto a qué se parece? En lo que ya vimos en un capítulo anterior sobre la regresión lineal. Vamos a tener el peso de cada una de las variables de nuestro sistema y el valor real de cada una de las variables de nuestro sistema. Una vez tenemos esa combinación lineal, insertamos eso en la función sigmoidal y eso es lo que nos va a dar el resultado de la probabilidad. Para entender un poco mejor esto, vamos a tomar en cuenta el dataset que nos provee Scikit-learn, la librería sobre el cáncer de seno. Ahí tenemos 31 variables. Y que una vez conjugamos esas variables nos permite saber si el tumor es benigno o maligno. Como venimos viendo en el procedimiento de los modelos supervisados, vamos a tomar un 80% de nuestro dataset para entrenar el modelo y el otro 20% que vamos a utilizar para las pruebas o la validación. Uno de los registros de todo ese dataset tiene este valor en su variable número 1 y tiene este otro valor en la variable número 2. Recordemos que tenemos 31 variables, pero solo vamos a considerar 2 para el ejemplo. Estos son los valores reales del registro, o sea, los X que estábamos viendo en la ecuación. ¿Y qué vamos a hacer con los W? Un número aleatorio en W que va a acompañar ese valor de X. Una vez tenemos ya todos los Ws y todas las X asignadas, lo que hace es procesa la función sigmoide y obtenemos un resultado. En este caso obtenemos el valor de 0,78. Como solo estamos manejando benigno o maligno, lo que esté por debajo de 0,5 va a ser
benigno, o sea, en este caso, ese registro es 1, lo que representa que el tumor de esa persona es maligno. Una vez nuestro modelo interactúa con el 80% de todos esos registros y define los pesos de la ecuación, ya tenemos nuestro modelo entrenado. Ya tenemos que pasar a validar que también nos fue. En ese proceso de validación es cuando entra nuestra función de pérdida. Y una vez más sacamos nuestra función de pérdida. ¿Cuál es la función de pérdida que vamos a utilizar en este caso para ir afinando nuestro modelo y para que el resultado sea el mejor posible? Vamos a utilizar la función de entropía cruzada y es esta simpática que ven acá. Es una medida de la diferencia entre dos distribuciones de probabilidad, que en el contexto de la regresión logística vamos a tener una distribución de probabilidad real, Px, y va a representar las etiquetas verdaderas de los datos, y una distribución de probabilidad predicha, Qx. ¿Qué es básicamente esto? ¿Recuerdan el 20% que le ocultamos a nuestro modelo? Pues resulta que como nosotros conocemos los resultados de ese 20%, entonces vamos a tener en el Px los valores reales, o sea, los que sí sabemos que ocurrieron, y el Qx van a ser esos valores predichos por nuestra función. Entonces esta función de entropía cruzada se va a utilizar básicamente para calcular el error entre las etiquetas reales y las etiquetas predicha. La idea es minimizar cuanto antes esa variable, o sea, poder asemejarnos lo que más podamos de los valores reales. Para esto, uno de los métodos que más se utiliza, la optimización del gradiente, que eso lo vimos ya en otra sesión. Entonces, una vez comparamos los reales y los predichos, nos vamos a dar cuenta que a medida que vamos modificando los pesos que se le da a cada una de las variables, cuando vamos a ir mejorando esa función de pérdida. ¿Y qué es en últimas modificar esos pesos? Pues que cada variable va a tener una representación o implicación diferente en predecir, en el caso que estamos viendo, por ejemplo, el cáncer de seno. Una vez nuestro modelo ya pasó por ese arduo proceso de la optimización del gradiente y ya se entrenó de la mejor forma, ya vamos a poder, por ejemplo, añadirle un nuevo registro, o sea, una nueva persona, le vamos a tomar los valores de cada una de las variables y nuestro sistema va a poder predecir con un porcentaje de precisión si esa persona tiene un tumor maligno o benigno. Pero adicionalmente, de esa ecuación final que obtuvimos, también vamos a poder obtener los pesos que tiene cada variable dentro del sistema. O sea, vamos a poder entender de esas 31 variables cuáles son las variables que más efecto tienen en determinar si el tumor es 1 o 0. Que en este caso en particular las variables que más peso tienen son, lo lamento. Para obtener esa respuesta va a tener que entrar al video tutorial de Python donde hacemos todo este procedimiento en código y vamos a ver cuáles son las variables que más peso tienen. Finalmente, ¿cuáles son los supuestos que tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, el logaritmo natural de la razón de probabilidades debe ser una combinación lineal de las variables independientes. ¿Y qué es todo eso? Las influencias de las variables independientes se suman o se restan como si fueran un rompecabezas que van cuadrando nuestro sistema. Se debe evitar la multicolinealidad. Lo dije bien, es un trabalenguas. Significa que las variables independientes no deben estar altamente correlacionadas entre sí. Puedo aumentar la varianza de los coeficientes que obtenemos. Y finalmente se requiere homoceasticidad de los errores. ¿Qué significa eso? Que la dispersión de los errores debe ser constante. Espero le haya quedado claro cómo funciona la regresión logística. Vea, no se vaya a atrever a perderse alguno de los capítulos. Mentira, usted vaya a su ritmo, que la idea es que estos tópicos le queden muy claro a nivel conceptual, como le estamos llamando acá habladito, pero que también cuando usted vaya a programarlo, también lo puede hacer y pueda comenzar a aplicar esto en el día a día.